Bien. Entonces. Espera un minutito, Roberto. Ah, perfecto. Estoy terminando de admitir a la gente, ¿eh? Bueno, por ahora ya hay unos cuantos. Roberto, te voy a poner de vuelta como coanfitrión para que presentes tu última diapositiva. Perfecto. Bien. Ya. Entonces, tal como les decía, en el marco de los planes de estudio, vimos entonces lo que ocurrió en el año 1902, en el año 1913, que es el periodo que cubre esta exposición, pero para confirmar lo que yo les decía, que esto es una etapa de gestación, de formación o de génesis, y que ya en la segunda década y en la tercera década del siglo XX, lo que entendemos por derecho social y las disciplinas que lo comprenden cobran cierta autonomía. Cabe destacar dos reformas posteriores a la malla curricular de la carrera de Leyes y Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. En el año 1924 se incorpora la Cátedra de Economía Social y Legislación Obrera. Y finalmente, en el año 1933, la cátedra, vigente hasta el día de hoy, de Derecho del Trabajo. Podremos, entonces, ahí recién se cierra el ciclo. Se cierra el ciclo de formación de las diversas disciplinas jurídicas, también el derecho administrativo, que es anterior. El derecho administrativo es de la década, es de fines de los 80, en la facultad. Pero la legislación social, propiamente tal, que después se materializa en estas asignaturas, su ciclo de formación concluye, insisto, en el año 1933. Pero a propósito de la cultura jurídica, ya hemos visto a un profesor, hemos visto los planes de estudio, pero ahora nos interesa saber qué está pasando con los alumnos. ¿Qué está pasando con los alumnos? ¿Cómo? A través de las memorias de prueba de la época. Y con esto cerramos la exposición. ¿Por qué son importantes las memorias de prueba? Y en esto la doctora Kluger tiene interesantísimos estudios. En el caso chileno, en términos cualitativos, las memorias no son un gran aporte dogmático. Son a veces muy breves, 15, 20 páginas, las más extensas, que son las menos, logran las 60 o 70 páginas, y si hay una memoria que tiene sobre 100 páginas, debe ser una entre 30. Ese es el estándar, son memorias que van desde las 10 a las 30, 35 páginas, no más que eso, donde no hay una cita abundante de autores y por lo tanto no representan un aporte dogmático propiamente tal, pero sí informan de los cambios que experimenta la cultura jurídica de hoy, por las afirmaciones allí vertidas. Y en ese sentido, para el periodo 1900 y 1913,
en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Yo al menos he rastreado ya... Perdón, Roberto, como vos sos el anfitrión, hay gente que todavía no pudo entrar. ¿Te podés fijar si los podés admitir? Los acabo de admitir. Perfecto. A todos, admitirlos a todos. A todos. Yo no los visualizaba, por eso no los pude admitir. Aquí están. Y entonces, en las memorias de prueba, yo ya he rastreado 30 memorias de prueba vinculadas al derecho social. Léase desde las memorias sobre habitaciones obreras, memorias sobre proyectos de ley de accidentes del trabajo, que la primera ley es del año 1916, cuestiones sobre economía socialista, intervención del Estado y demás. Es decir, el amplio abanico de lo que podríamos llamar el derecho social o la idea de lo social en el derecho. Y cerremos entonces sobre una memoria, cerremos entonces con una memoria del año 1904, que se denomina la cuestión obrera y el derecho de propiedad, justamente para remarcar esta idea del derecho social, escrita por el alumno Marcos Gutiérrez Martínez. Es una memoria de 20 páginas, con 5 o 6 notas al pie y sería. Dicen lo siguiente: en casi todos los países y en todos los tiempos se han producido manifestaciones públicas de descontento en ciertas clases sociales que carecen de los recursos necesarios para subvenir a las exigencias de la vida. Por estos motivos nos proponemos estudiar en esta memoria el derecho de propiedad, base del orden social, y enseguida algunas disposiciones de nuestro derecho público y otras leyes positivas relacionadas con la situación de los proletarios ante la legislación chilena. De esa forma, cerramos entonces el círculo: profesores, programas de estudio y memoristas. Y eso era precisamente lo que yo hoy día les quería mostrar. Así que muchas gracias, y esto fue todo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Roberto. Deja de compartir, perfecto, perfecto. Bueno, interesantísimo todo. Vamos a ver también cuánto tiempo vamos a tener para conversar. No sé mucho, no me gusta que se termine la charla sin poder hacer la despedida. Pero bueno, yo quiero pedirles a muchos de ustedes que por favor se renombren con nombre y apellido, porque sobre todo a los alumnos del doctor Cerón no los conocemos y después no le vamos a poder hacer los certificados. Así que renómbrense con nombre y apellido, los que están con su celular, pónganse nombre y apellido, así no vamos a tener dificultades para poder hacerle los certificados. Bueno, antes de darle el uso de la palabra a los que ya levantaron la mano, que por ahora estoy viendo que son María Corva y Jenny Barra, y seguramente hay otros más que todavía no los estoy viendo, te quería hacer una pregunta relacionada con lo que vos mencionaste de las tesis, que ¿cómo era que les decían? De mérito. Las memorias de prueba. Acá se llama, sí. ¿Están digitalizadas esas memorias de prueba? La verdad que no. Yo con el tiempo he hecho un fondo de estas memorias. Tengo ya aproximadamente como 50 memorias, porque son tan pequeñas que en su momento la facultad, estas se encuentran ubicadas en el fondo histórico de la biblioteca de la Facultad de Derecho. Por su antigüedad están en una cámara con cierta temperatura, y lo que hizo en su momento la facultad fue tomar cada una de estas memorias, que eran unos folletitos, y agruparlas por año. Entonces hay libros que son como de 1000 páginas y ahí hay 20, 25 memorias. Y no están por tema, entonces uno tiene que ir viendo. Y yo por lo menos he podido digitalizar a través de fotografías sin flash ya cerca de 50. ¿Cómo llegué a ese listado? El listado, y a propósito de la bibliografía, porque insisto, este es un tema que para nosotros puede ser un tanto novedoso, pero en otras latitudes como en Europa y en Argentina está suficientemente investigado.
aquí hay un autor, un historiador, que escribió un texto que se llama La intervención social en Chile, 1930, a propósito del actuar del Estado. Ese fue su enfoque, el enfoque desde arriba que yo le denomino. Pero ahí él ofrece un listado de memorias. Y yo dije, bueno, aquí estarán todas las memorias. Y la verdad que empecé a hacer el cotejo y faltaban bastante, porque acceder a ellas no es fácil. Son ejemplares antiguos, están dispersas en distintas bibliotecas. Yo estoy aquí solamente hablando de aquellas provenientes de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, pero tenemos la Universidad Católica. En el año 1919 ya está la Universidad de Concepción, fines del siglo XIX, el curso de leyes de los Sagrados Corazones de Valparaíso, que va a dar pie a la actual Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y así suma y sigue. Pero podríamos decir que hasta 1910 existían dos grandes universidades donde se producían estas memorias, que son la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero bajo distintas orientaciones. Y eso es lo que me faltó decir. Las tradiciones jurídicas y culturales sobre cómo abordar la cuestión obrera son amplísimas. Está la vertiente intervencionista, está la vertiente católica, dentro de la intervencionista una más bien reformista, otra revolucionaria, y por lo tanto es un abanico de ideas jurídicas que circulan y que por eso los autores las agrupan bajo el rótulo de derecho social o socialismo jurídico. No, no socialismo jurídico, la concepción social del derecho, porque al hablar de socialismo jurídico simplemente la reducimos a las ideas de Menger. Y eso está muy claro ya en la década del 70, cuando se publicaron en Europa en los cuaderni fiorentinos dos tomos dedicados al socialismo jurídico, donde hay aportaciones excelentes de Pío Caroni, de Paolo Grossi, de Bartolomé Clavero, etcétera, etcétera. Y lo otro que pasa es el distanciamiento, y que ha sido objeto de mucha discusión entre nosotros, entre historiadores del derecho y abogados. Hay abogados que han escrito mucho sobre esto, que son los laboralistas. En el caso de España está Luis Monereo, que hizo una última edición en el año 98 sobre el derecho civil de los pobres. Y tiene un estudio introductorio de 120 páginas. Muy bien. Pero fíjese que después uno va y analiza otras cosas y se da cuenta que de repente no se cruzan estas orientaciones, y lo importante es tratar de, marcando por cierto las identidades de cada una, poder emplearlas todas para ofrecer un panorama mucho más acabado. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Y ahora tenemos por ahora 4 preguntas. Le vamos a pedir a las personas que por favor la pregunta sea muy concisa, y Roberto, te vamos a pedir también que trates de responder conciso, así tienen la oportunidad de preguntar y vos de responder a la mayor cantidad posible de preguntas. En primer lugar, tenemos una pregunta de María Corva, después tenemos una pregunta de Jenny Barra y otra de Juan Gardinetti, en este orden. Así que, María, adelante. María Corva, tu pregunta. Hola Roberto, mira, concretamente yo lo que te quería preguntar es si has visto o tenés intenciones de ver cómo estos conflictos laborales empiezan a llegar a la justicia. Para Argentina se empieza a ver en la década del 10 que empiezan a aparecer en la justicia civil. Es maravilloso cómo se genera esa evolución, ese movimiento a través del cual se van presentando los reclamos por salarios como cobros de pesos y los accidentes de trabajo como daños y perjuicios. Te digo porque sería interesante, no para verlo necesariamente desde abajo, ¿no? Que podría ser una perspectiva, pero sino también en esto, bueno, todo esto que vos empezás a ver en las tesis doctorales, bueno, no solo decimos que las tesis, en las memorias, o que vos ves en la doctrina, cómo se aplican en la resolución de esos casos antes que exista un fuero laboral. Gracias. Sí. En efecto, gracias a María Angélica por tu pregunta. En efecto, si uno revisa la revista jurídica de ese entonces, la más importante, que es la Revista de Derecho y Jurisprudencia, que inaugura su segunda época en el año 1903.
esta es la sucesora de la revista fundada en la década del 40. Se me acaba de olvidar el nombre, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que he visto yo al menos? Porque ahí escriben muchos juristas. Yo he encontrado, revisando fundamentalmente la parte de doctrina de esa revista y después mirando rápidamente lo de jurisprudencia, cuestiones relativas a accidentes del trabajo, donde como nosotros no teníamos una legislación ad hoc, se aplicaban las reglas de la responsabilidad extracontractual. Y ocurría mucho en las calicheras, a propósito de la industria del salitre, los accidentes del trabajo, las explosiones, a veces los trabajadores o se accidentaban o derechamente fallecían. Y hay unos casos publicados, no muchos, en esta revista. Y ahí lo único que hacen es aplicar la legislación civil, la única vigente en ese entonces, al punto de decir, yo recuerdo perfectamente un caso, que el empleador frente a la muerte del trabajador ocurría por un accidente, por una explosión, no era responsable porque no podía prever esa situación. Y paulatinamente se fueron dictando. En el caso de la ley de accidentes del trabajo, nuestra primera ley es del año 1916, sigue la teoría del riesgo, que es francesa, y que también inspiró, por lo que he leído, a la ley de accidentes del trabajo de Argentina. Alfonso Aragonese tiene un artículo estupendo sobre eso, y ve cómo se comunican las doctrinas francesas del riesgo a la hora de elaborar la ley de accidentes del trabajo de Argentina. Y Chile, al leer la ley y leer las discusiones, pareciera que sigue, no hay un dato duro, también sigue esa teoría, pero no hay un dato duro si bebió o no de los juristas franceses. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos ahora a Jenny Barra, tu compatriota, Roberto. Jenny. Gracias, Jenny, ¿qué tal? Hola Roberto, quiero felicitarte, obviamente, tú sabes. Gracias. Realmente fue muy interesante tu charla, ¿ya? Y yo quería hacer nada más que una pregunta, en el sentido de que hay leyes de 1904 y 1906, una que dice relación con las habitaciones obreras y la segunda con el descanso dominical. Si en estas leyes tuvo alguna influencia Valentín Letelier directamente o a través de sus discípulos en el debate y la discusión que se formó de ellas en el Parlamento. Eso. Y muchas gracias, y gracias también a Viviana por todas estas jornadas en que nos reúne. Bien, Jenny, muchas gracias por tu pregunta. No tengo constancia de que ello haya ocurrido, por dos cosas. Tengo las discusiones, algunas, de las leyes que se dictaron. Hasta el año 1924, cuando, producto del ruido de sables, se dictaron una serie de leyes laborales, desde la ley 4053 a la 4059, que son leyes sociales para el público en general. Y en las historias de la ley no queda claro el influjo de los intelectuales o de los profesores. Lo que sí queda claro muchas veces es la petición de la ley por los propios trabajadores, y que lo que ha dado pie para que, por ejemplo, el profesor Bravo Lira hable de una legislación una legislación pedida por los propios sectores afectados. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, cito otra ley, la ley de la carga que podían transportar al hombro los trabajadores, la ley de SAC. Y ahí sale, dice, una comisión de trabajadores proveniente del norte del país se ha reunido con estas personas, son los dos diputados. Eso sí está claro, que mucha de esa legislación, no toda, es pedida directamente por los afectados. Y ese fenómeno se va acentuando sobre todo a partir de la década del 30. Ahí se acentúa mucho más. Por eso que se habla de esta ley especial o ley privilegio, porque a la larga fue diviniendo, sobre todo en ciertos sectores, en grupos de trabajadores o otros sujetos, en un auténtico privilegio en relación a la legislación común y aplicable al resto de las personas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y ahora una pregunta de Juan Paulo Gardinetti. Juan Paulo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, profesor Cerón, por su
tan brillante exposición, tan clara. Simplemente quería consultarle, a partir de que usted justamente ha tomado una de las personalidades, de esos personajes de los que usted estuvo hablando, a Adolfo Posada, y Adolfo Posada en 1910 realiza un viaje, una gira sudamericana en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Y 2 años más tarde escribe un libro, precisamente La República Argentina, donde condensa, bueno, sus opiniones sobre esta gira, que exceden desde ya lo que había sido la visita a la Argentina. Pero me quería detener en esto. En esa época tuvo un importante influjo en la Argentina. Quería preguntarle si también en Chile las ideas respecto del derecho social, o de lo que luego sería el derecho social, de Joaquín Víctor González, personaje sumamente importante en esta parte de la historia del derecho en la Argentina, y muy caro además a los afectos en mi ciudad, porque fue el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, desde donde le estoy hablando. Simplemente eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan, por su pregunta. De lo que yo he leído, no he visto citas del autor que usted señala. Sí, aquí las conexiones con otros juristas y profesores que nosotros conocemos son evidentes. Posada pertenecía a la escuela de Oviedo, donde también participaba, y aquí los historiadores del derecho lo conocemos muy bien, Rafael Altamira. Y Rafael Altamira, en Chile, influyó bastante a otro historiador del derecho, pero ya no desde la vertiente del derecho social, sino que desde la historia del derecho en sí, que fue el profesor Aníbal Bascuñán, continuador de la cátedra de Historia del Derecho ya en la década del, digamos, mediados del 20 o ya del 30 derechamente. El autor que usted menciona, yo al menos no lo he visto citado. Letelier sigue mucho a los italianos, al menos de los textos que yo he leído, que son fundamentalmente aquellos jurídicos enfocados a la cuestión social, sigue bastante a los italianos. Acá nosotros hemos estudiado mucho a Letelier, o sea, lo han estudiado mucho en su vertiente de administrativista y constitucionalista. Ahí está el fuerte de la literatura sobre el autor, pero no se ha visto, o sea, no se ha estudiado desde esta perspectiva que es más amplia y omnicomprensiva, que es la del derecho social. Bueno, muchas gracias, Roberto. Hay una pregunta del doctor Martiré. Hola, doctor, ¿cómo le va? Ábrase su micrófono, por favor, ahí abajo. Bueno, yo ya se lo abrí. Adelante, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, gracias, muy bien. Muy feliz de escuchar esta excelente conferencia. Y quería en primer lugar felicitarlo al doctor Roberto Cerón. Realmente he tenido un placer en escuchar su conferencia tan bien fundada, un estudio tan bien hecho. Así que felicitaciones. Y mi pregunta es, entre nosotros, en la Argentina, hubo un movimiento hacia el derecho laboral y un instrumento muy importante que fue el proyecto de Código de Trabajo de 1904, en donde el autor de quien habla el profesor Grandinetti tuvo mucho que ver. Y entonces yo quería saber si usted en sus estudios se ha topado con este proyecto de Código de Trabajo, que es de la época nada menos que de Roca, y si también se ha topado con Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista de América, que es un argentino que hizo mucho por el derecho laboral. Nada más que eso. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y también por su pregunta. Yo aquí lo que he visto, yo me he ido paulatinamente, no alejando, pero sí he puesto mi interés más bien en la circulación de las ideas jurídicas, porque a propósito de las leyes, hay mucho escrito, pero tal como dice el doctor, o sea, a propósito de lo que dice el doctor, no hay una conexión con el fondo jurídico que influyó en la redacción de esas normas.
porque el tema ha sido abordado principalmente por historiadores. Entonces los historiadores lo que hacen es, con el respeto que me merecen, es enfocarse más bien en el problema social de la cuestión social. Y lo que hacen es nombrar las leyes en el marco de ese proceso, pero no más que eso. Y además, por lo que yo he visto, en el caso nuestro, el primer proyecto de Código del Trabajo propiamente tal es de la época del gobierno de Alessandri, en la década del 20, que es un proyecto de la mano de los conservadores, de aquellos católicos conservadores, y que se junta con el proyecto que promovía el presidente, que era el proyecto liberal, redactado por un buen amigo de él y un laboralista muy conocido en Chile, el profesor Moisés Poblete Troncoso, que incluso fue funcionario de la OIT. Fue funcionario de la OIT. Eso es en cuanto a las noticias que yo tengo de los primeros proyectos de código. Ambos no vieron la luz, pero sirvieron para que en la década del 30, en el año 1931, y bajo el gobierno autoritario y militar de Ibáñez del Campo, se dictara el decreto, ley, no recuerdo el número exacto, creo que es 178 aquí, no lo recuerdo exactamente, pero ahí ¿qué es lo que pasó? Se refundieron todas las leyes vigentes y se agregaron algunas cosas que se tomaron de estos dos proyectos de código, que se discutieron en las cámaras, pero no vio la luz finalmente ninguno de los dos. Y ahí, en ese punto, al menos la bibliografía y las actas no dan cuenta de los influjos de ciertos autores. Por eso que, frente a la amplitud que representa el tema, yo he tratado como inicialmente de aislarlo y centrarme en ciertos autores y en lo ocurrido en la Facultad de Derecho, porque eso no se ha investigado. Muy bien, una sola cosa más, o insistir sobre esto. ¿Usted no se ha topado con Alfredo Palacios? Yo no, al menos no. Bueno, fue un hombre, y su libro tiene un libro muy importante que se llama El Nuevo Derecho, que es precisamente el derecho laboral o el derecho social. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? El doctor Alfredo Flores. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No, pongo ahora aquí. Sí. ¿Cómo estás? Ahí está. Con Bienvenido. frío, mucho frío. El sur de Brasil también hace frío. ¿Bien? Bueno, primero, rapidísimamente, agradecer por la oportunidad y dejar un gran abrazo a Roberto que habla, al doctor Martiré, que hace algunos años que por desgracia no pude verlo, y a vos, Viviana, y a Ezequiel, obviamente. Y bueno, decir que me pareció muy importante esa presentación de Roberto. Estoy acompañando un poco de lo que Roberto estaba trabajando por un tema que tenemos de un artículo que vamos a traducirlo en algún momento, ¿no, Roberto? Sí, lo tenemos pendiente. Sí, pero lo vamos a traducir. Y me pareció muy importante también por lo siguiente, porque es un proceso que está en el Cono Sur, está surgiendo ese tema en el 1860, 1870, ¿no? Y por influencia de la llegada de esas ideas que vienen de Alemania, sobre todo, ¿no? Por el trabajo, por aquello que fue la legislación previdencial y laboral que desde fines del gobierno de Bismarck. Lo que iba a preguntarte es si conseguiste, porque hiciste mención a la revista Forense, si fue posible, yo qué sé, revisitar a las citas que hicieron, si hay algo más de Menger, porque Menger es un tipo que publicó más libros, pero tiene algunas revistas que son alemanas, ¿no? Las revistas alemanas es más difícil que lleguen acá al Cono Sur, ¿no?
no sé, yo no he visto mucho, Ezequiel y Viviana podrían decir mejor por lo que hay en UBA o en el instituto, pero la circulación de material de revistas, ahí en mi facultad, allí en Porto Alegre tenemos, pero la biblioteca más tardía, así que alguien lo compró y lo regaló a la biblioteca de la Federal de mi provincia, Río Grande del Sur. Entonces, pero habría que averiguar si hay esa circulación del pensamiento de Menger con citas o algo así, si hay revistas alemanas circulando, o entonces, si eso depende, porque lo que hablaste me parece que el único camino son las traducciones que son hechas, que es ya una tónica que el krausismo, estaba pensando en Sanderrió que va a Alemania, ¿no? Que traen del pensamiento de Krause, de Alemania, una solución para España, y eso explicaría la forma de circulación. Pero si vamos a las revistas, tal vez, revistas de fines del 19, tendríamos más elementos, y aquello que el doctor Matiré nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo circula eso? Si hay citas o por los libros, por las revistas, ¿no? O recensiones. Bueno, sería eso, agradeciendo por todo. Bien, muchas gracias, Alfredo, por tu antes pregunta. que Roberto conteste, les digo que quedan muy pocos minutos, así que esperamos la respuesta de Roberto y vamos a ir cerrando para no terminar la reunión sin la despedida. Adelante, Roberto. Bien, en el caso de Chile, hay dos revistas jurídicas importantes. La revista de Derecho y Jurisprudencia, cuya nueva época se inaugura en el año 1903, y la revista Forense Chilena, que fue una revista efímera, es de 1880 y algo, 87, hasta 1903, 1904. Tiene 16 números y salía cada 2 meses. Cada año publicaban cada 2 meses un ejemplar. Y en total son 16 números por la cantidad de años. Pero esta revista llegó a su término y el único órgano, revista jurídica relevante es la revista de Derecho y Jurisprudencia. También tenemos los anales de la Universidad de Chile, que están todos digitalizados desde el año 1840 y algo, y ahí se publicaba de todo. Hay cuestiones jurídicas, como por ejemplo el texto de los pobres de Valentín Letelier. Entonces el ejercicio que he hecho durante este último tiempo es ir a las citas de los autores. Pero el problema con el cual uno se topa, sobre todo en las memorias, que a veces los memoristas no citan. Y uno dice, bueno, ¿esa idea será original o qué autor está detrás? Y de repente, para poder de alguna manera lucubrar qué autor está detrás, vayamos quién dirigió la tesis, qué profesor dirigió la memoria. Y a lo mejor ahí, pero ya en el terreno de las hipótesis, podríamos elucubrar qué corpus de autores siguió ese memorista a la hora de redactar ese texto. O quizás no siguió ni uno, porque una vez los lee y es como que si uno se sentara a escribir una opinión jurídica muy bien fundada, pero no es más que eso. A veces son muy buenas, y en el siglo XIX, pongo el ejemplo en una situación distinta, completamente distinta, Vargas Fontecilla, su tesis sobre la organización de los tribunales y los cambios al sistema de la organización de los tribunales, que sirvió de base para la ley de 1875, por ejemplo. Pero a veces no tienen esa altura que uno encuentra en ciertos textos. Entonces es complicado ir rastreando la genética de las ideas que exponen los profesores o los alumnos a través de las memorias. Pero algo se puede hacer. Por ejemplo, al menos los profesores citan, y fue lo que ocurrió con Letelier, que cita a Menger y a los italianos, que usa bastante. Bueno, muchas gracias, Roberto, y muy interesante también este tema de la circulación de los conceptos acerca de cómo se tiene que enseñar el derecho, porque lo que vos decís con respecto a las tesis de Chile se replica en lo que pasó en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, sería muy interesante en algún momento hacer algún tipo de estudio comparativo, ¿no?, entre las tesis de tantos países. Así que bueno, una cuestión de logística, estuve recibiendo algunos mensajes por el chat diciéndome cuál es el nombre completo de algunos de ustedes, y yo no los puedo levantar en este momento.
Así que les pido a los que sepan que no tienen puesto el nombre completo en la cámara como usuarios, que me manden un mail. Así tranquila, corrijo el nombre y le podemos hacer el certificado, porque ahora en este momento no puedo corregir los nombres. Así que mándenme un mail y yo los corrijo. Me resta decirle a todos que les agradezco haber estado acá, que los esperamos la semana que viene, el martes 21, donde tenemos una charla que la va a dar nuestra colega de España, Beatriz Badorrey Martín, cuyo nombre es, ya les digo, el tiempo inmemorial, un concepto jurídico indeterminado. Yo estoy anotando para esa conferencia, les pido por favor que se anoten lo antes posible, que no lo dejen para último momento, así pueden entrar todos. Y obviamente agradecer a Roberto su charla, que seguramente va a disparar un montón de reflexiones. Decirte que si algo de esto lo tenés escrito y lo tenés publicado, que nos mandes el link, porque muchas veces después de estas charlas los asistentes me preguntan, eso que dijo el doctor, ¿dónde lo tiene? ¿Cómo podemos tener acceso? Así que si lo tenés publicado o es un trabajo en elaboración. Lo voy a publicar en la revista de estudios históricos jurídicos, pero del año 2021, porque ahora en la del año 2020 viene otra contribución sobre un manual de instrucción para jueces legos. Entonces, O sea, en el 2021 vamos a voy tener a publicar en el... Bueno, entonces vamos a tener que esperar hasta el 2021. Mientras tanto, podemos volver a escuchar esta charla tranquilos en el canal de YouTube del Instituto. Así que, Roberto, te agradezco muchísimo tu charla tan profunda, tan impecable desde el punto de vista metodológico. Así que nos estamos viendo pronto, muy pronto, y un abrazo, un cariño para todos tus compatriotas, los colegas de la universidad, y agradecerles a todos ustedes por la presencia y decirles que los esperamos la semana que viene. Chao. Bien, muchas gracias Viviana, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, chao.